en el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos para todos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo en un programa más, Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Hoy es el 27 de agosto de 2025. A Dios gracias por la existencia, por estas tierras de los Andes venezolanos. Tenemos hoy un día lleno de sol, cielos azules. De nuevo, agradecer a Dios por la existencia y por la oportunidad que tenemos para comunicarnos, para interrelacionarnos a través de Radio Nacional de Venezuela. Quiero saludar a todos los oyentes de esta emisora y del programa Cabalgando hacia Carabobo. Hay mucha gente que me escribe, hay mucha gente que opina. Bueno, pues estamos en disposición entonces de seguir conversando. Quiero saludar a mi amigo Simón Arrecheder, presidente, director de Radio Nacional de Venezuela, y a todo el personal que labora en esta emisora. Estamos entonces en disposición de entrar en la tertulia, recordando que todas las cosas que se dicen en este programa están absolutamente documentadas. Este es un espacio diseñado para interactuar con las comunidades, para hacer aclaratorias, para leer documentos que al fin y al cabo son papeles importantes que nos identifican, porque la historia es nuestra, es nuestro pasado, y por lo tanto de ella estaremos orgullosos más en esta tierra venezolana donde fue tan heroica la independencia, porque aquí hubo una guerra cruenta, porque aquí nacieron un grupo de hombres en una época muy distante, muy poca, digamos, concentrada, que cambiaron, hicieron los cambios y que aún todavía resuenan los hechos históricos de su valentía, de su valerosidad y de su intelecto, porque no solamente actuaron hombres guapos y dispuestos para la pelea, sino también actuaron hombres y mujeres con su intelecto, civiles que organizaron la República. Uno de tantos de esos hombres importantes fue don Rafael Urdaneta. Hace poco se cumplió un año más de su muerte, el 23 de agosto. Él murió en el año 1845. Y es bueno recordar a Rafael Urdaneta porque fue uno de los grandes, uno de los amigos fieles de nuestro libertador. El libertador lo llamó en un momento, lo tituló el hombre de las responsabilidades. Era un hombre dispuesto para cumplir órdenes y grandes tareas. El libertador lo tenía como hombre de confianza para asignarle tareas difíciles, tareas complicadas. En el transcurso de este programa tal vez conversaremos sobre el por qué Rafael Urdaneta no hizo la campaña de Boyacá. Rafael Urdaneta no estuvo tampoco en la batalla de Carabobo, y Rafael Urdaneta no estuvo en la campaña del sur en los últimos años esos de guerra del 22, del 23, del 24. No estuvo en Ayacucho, no estuvo en Junín, y sin embargo vivió 15 años después, le sobrevivió al libertador. El libertador murió en 1830 y Rafael Urdaneta murió en París en 1845. Lo habían enviado en carácter diplomático a Europa para estudiar la posibilidad de que la España reconociera la independencia de Venezuela. Vean ustedes las cosas como son. Todavía a esas alturas
El reino español, lleno de arrogancia, no reconocía que existía una nación libre y soberana en estas tierras de la América. Ellos siempre mantuvieron y juraron que estas tierras eran de ellos, que eran propiedad de ellos, hasta los cielos, las aguas, todo era de ellos. Eso lo institucionalizó de esa manera el Papa, un tiempo después de que se supo que Colón había descubierto, entre comillas, unas tierras, y sin saber ni siquiera dónde era y ni cómo, dijeron, bueno, eso es de España. Todo era de España. Entonces, las conversaciones fueron bastante difíciles para que nos reconocieran, hasta que sí, en ese mismo año nos reconocieron. El general Rafael Urdaneta enfermó en París y no lo pudieron operar. Él tenía un problema renal. Es impresionante el cálculo renal, el cálculo que le sacaron de su vejiga cuando le hicieron la autopsia. Esa pieza calcárea existe aún, se expone en el Museo Urdaneta en Maracaibo. Era una piedra que tiene 7 centímetros de tamaño y pesó 134 gramos. El general Urdaneta, podemos decir que fue un hombre que sufrió mucho con las enfermedades, principalmente con la enfermedad de orina. Él siempre estaba sufriendo, de eso vamos a hablar en el programa. Pues bien, Urdaneta nació en Maracaibo el 24 de octubre de 1788. Vean ustedes que lo agarró el calendario, el almanaque, decían en mi pueblo. El 24 de octubre es el día de San Rafael Arcángel. Y entonces el papá y la mamá le acomodaron el nombre de Rafael. El papá se llamó don Miguel Jerónimo Urdaneta y la mamá se llamó María Alejandra Farías. Nació el niño Rafael Urdaneta Farías, un hombre que estaba en disposición entonces de marcar, por supuesto, la historia de la patria. En un principio, Urdaneta fue a Bogotá. Él tenía un tío, un Urdaneta Troconis, era tío, y lo llevó a Bogotá para educarlo, para que estudiara. Y estando en esa situación de Bogotá es cuando, bueno, vienen los movimientos convulsivos, los movimientos de independencia, que allá fue por mayo, sí, mayo de 1810. Pues si sacamos la cuenta, había nacido en el año 1788, y 10 tenía, 22 años, cuando se inició como revolucionario. Participó activamente en aquellos movimientos entre las provincias, en esa guerra interna que se dio en la Nueva Granada, a la que los historiadores llamaron Patria Boba. Patria Boba porque eran unas luchas internas después de que se declaró independiente. No se ponían de acuerdo entre las provincias, y entonces los cundinamarqueses peleaban con los de Cúcuta y con los cartageneros, y no solamente que peleaban de boca, sino que inclusive se echaron plomos y hubo una guerra interna lamentable que han llamado la Patria Boba. Aquí en Venezuela fueron 7 las provincias que aprobaron, y también se quedó, recordemos, Coro y Maracaibo y la Guayana a favor del gobierno monárquico español. Fue más que todo Maracaibo y Coro quienes apoyaron a Monteverde y apoyaron las fuerzas del rey para que se diera la guerra cruenta que vino. En la Nueva Granada, quien calmó los ánimos fue al fin y al cabo Morillo en 1815, cuando llegó y prácticamente hizo, como decían en mi pueblo, caída y mesa limpia en esos tiempos de 1815-1816. Pues bien, el general Urdaneta, ya siendo capitán, se presentó
coronel, sí, o teniente coronel, se presentó en Cúcuta en ese 1813 por febrero, cuando vino el apoyo del gobierno de Bogotá. Aquel general Nariño envió algunas tropas y llegaron junto con José Félix Rivas, y es cuando se conocen entonces este par de amigos en ese 1813. Allí está también Santander, que para entonces era mayor en el ejército y fue uno de los que se devolvieron de la grita porque no estaban de acuerdo con avanzar sobre territorios venezolanos, porque consideraban que este era otro mundo, que ellos no tenían nada que ver en eso. Era la pequeñez mental de algunos de esos soldados que participaban, que no miraban más allá de su nariz, como dicen, porque solamente creían que era suficiente ganarle la guerra a los españoles para sacarlos, pero no en pensar en la integración. Y es cuando empiezan, definitivamente se establece esos odios, esas rencillas sin sentido entre los neogranadinos y los venezolanos en ese 1813. Allí hay un hombre de apellido Castillo Irrada, que se opone a Bolívar como jefe, que le pone obstáculos, y junto a ese Castillo se suma ya desde entonces ese fulano Francisco de Paula Santander, que no miraban bien a Bolívar ni miraban bien a los venezolanos, y que siempre se mantuvieron en dificultades, en contradicciones, porque odiaban el liderazgo de Bolívar. Pues bien, Urdaneta, cuando llegan a la Grita en ese momento, 1813 por mayo, está de vuelta a lo que llamaban el quinto batallón, que era un grupo de neogranadinos que estaban apoyando, y le dieron la orden de regresar, y entonces se quedaron muy pocos en esa campaña que después se llamó Admirable. Se quedaron muy pocos en la Grita para avanzar, y Bolívar está en desesperación, y entonces dicen que Urdaneta desde el caballo le gritó: si hacen falta hombres, si hacen falta 2 hombres para llegar a Caracas, cuente conmigo, general Bolívar. Y de esa manera se dispuso prácticamente a que entendiera que con él era vivo o muerto para avanzar. Urdaneta fue bien importante en esa campaña. Y una muestra, Niquitao. Batalla de Niquitao, 2 de julio de 1813. José Félix viene con la retaguardia desde Mérida por el camino del río Santo Domingo, subiendo para salir a Niquitao, y le llega a Boconó y se encuentra con Rafael Urdaneta, que era el encargado de la reserva, porque ya Bolívar había avanzado. Entonces se encuentran aquí y es cuando deciden contramarchar para dar la pelea, para dar la batalla. Entonces uno de los 4 oficiales que comandaron tropas en la batalla de Niquitao fue Rafael Urdaneta. Eso es importante tenerlo presente. Después Urdaneta es punta de lanza y comandante de tropas en esa campaña, muy importante. Pero ya cuando viene el año 1814, el año terrible, es cuando cae de nuevo esa república. Se pierde aquella batalla que se llamó la Batalla de la Puerta, se pierde y prácticamente se descalabra la república. Es necesario que salgan una emigración de Caracas hacia Oriente, que dicen que llevaba 20.000 personas caminando en carretas y en mulas, la gente con sus coroticos huyéndole a Boves, en julio de 1814. Ahí va el Libertador acompañando a toda esta gente, y ese movimiento, digamos, esas complicaciones en la guerra agarran a Urdaneta fuera de base, como dicen. Y entonces, si se dio una emigración a Oriente, también se dio una emigración a Occidente, que casi no se menciona, que en la historiografía se conoce como la gloriosa retirada
desde San Carlos, desde Valencia, Urdaneta recoge lo que queda del ejército de Occidente y empieza a moverse hacia la frontera de Cúcuta. Entonces pasa por Barquisimeto, pasa por Trujillo. Hay mucha gente de la ciudad de Trujillo y después de Mérida, la gente de Barinas, que salen por la montaña y se encuentran con Urdaneta. Allí va una cantidad de gente, civiles y soldados heridos y soldados magullados por ese año terrible. Y entonces son perseguidos por los realistas, que vienen encabezados por un señor que se llamó de la Calzada, Sebastián de la Calzada. En el pueblo de Mucuchíes hay un combate que pierden los patriotas, entonces emigran, continúan moviéndose hacia Mérida y de Mérida van hacia La Grita. Urdaneta quiere salvar lo que se conocía como las reliquias del ejército, y bueno, que quedaran a salvar, aunque fuera lo poco que quedaba de ese movimiento tan fuerte, y llega a Cúcuta. Es atacado en Cúcuta de nuevo por los españoles y sigue hacia Pamplona. Él recibe una carta de Bolívar, porque recordemos que Bolívar en esa emigración a Oriente llegó hasta Cumaná y después se embarcó embarcó por el Caribe para Curazao, y de Curazao fue a Cartagena, es decir, dio la vuelta por el mar, llegó a Cartagena y avanzó sobre Tunja. Quería entregarle las cuentas al Congreso, y entonces el Bolívar se entera que Urdaneta ya estaba llegando y que traía el ejército salvado, o por lo menos lo que había quedado. Entonces le escribe una carta desde Ocaña el 27 de octubre de 1814 y Bolívar le dice: mi querido Urdaneta, con la más grande satisfacción he sabido que usted ha salvado el ejército de Caracas, con el cual podemos decir que ha salvado usted las esperanzas de la República. Este servicio es grande. Este servicio lo aprecio yo en tanto como la más grande victoria, aunque algunos tengan que criticar una operación tan prudente y acertada como la suya. Yo le doy a usted las gracias en nombre de Venezuela, que si vuelve a ser libertada, deberá a usted ese beneficio. Envío a usted a mi edecán, Teniente Luis Báez, que es de toda mi confianza, para que le informe a usted de todos esos bravos oficiales cuáles han sido los acontecimientos que me han traído a la Nueva Granada de nuevo, después de haber hecho los esfuerzos que debíamos por conservar la libertad de la patria. Igualmente, lleva el encargo de manifestarle a usted y a mi ejército mi satisfacción por su buena conducta, mientras que personalmente voy yo mismo a ese cuartel general a tomar parte en sus trabajos, en sus peligros y privaciones. Yo partiré de aquí pasado mañana y no lo hago hoy mismo porque me faltan las caballerías que se están solicitando activamente. Espero que usted haga todo lo que esté de su parte por consolidar el espíritu de las tropas y jefes granadinos con los venezolanos, no sea que alguna imprudencia por parte de algunos individuos produzca consecuencias fatales. Ya allí el Libertador sabía que habían diferencias entre los neogranadinos y los venezolanos, entonces él le pide que tenga cuidado. Pero uno en estas cosas, mis amigos oyentes de este programa Cabalgando hacia Carabobo, es bueno hacer ejercicios mentales y uno pensar cómo serían las emociones de un hombre como Urdaneta, que había sufrido tanto en una retirada bajo los fuegos enemigos, desde el San Carlos, todo eso hasta cuando se entera y recibe una carta como esta, donde el Libertador aprueba su conducta, donde el Libertador le dice que está muy bien, que él es el salvador de Venezuela, de la patria, todo esto, ¿no? Eso sería muy, pero muy emocionante. Hay otra parte donde le dice que tenga cuidado con el coronel Santander. Vea usted, tenga usted la bondad de procurar que el general Rovira y el coronel Santander se persuadan de la pureza de mis intenciones y del alto aprecio que hago de sus talentos y virtudes. El Libertador, hasta cierto punto, congraciándose con ellos porque sabía de los peligros. Ya Santander, siendo un joven, estamos en 1813,
Recordemos, no podemos olvidar que en el año 28 Santander fue el que dirigió los hilos para que mataran a Bolívar en la noche septembrina, que se salvó de milagro. Pues bien, entonces esta carta es bastante importante, pero vean ustedes, mis amigos, que hay otra carta, digamos, una proclama que el Libertador la dice desde Pamplona, cuando se encuentra con Urdaneta, cuando se encuentra con los soldados que venían desde Venezuela. Los soldados, cuando ven a Bolívar, se emocionan demasiado, rompen el orden, desobedecen las órdenes y se van a abrazarlo y a felicitarlo. Entonces allí hay un regaño. Pero vean ustedes lo que les dice: soldados, habéis henchido mi corazón de gozo, pero ¿a qué costa? A costa de la disciplina, de la subordinación, que es la primera virtud del militar. Vuestro jefe es el benemérito general Urdaneta, y él lamenta, como yo, el exceso a que os condujo vuestro amor. Soldados, que no se repitan más los actos de desobediencia entre vosotros. Si me amáis, probádmelo continuando fieles a la disciplina y obediencia a vuestro jefe. Yo no soy más que un soldado que vengo a ofrecer mis servicios a esta nación hermana. Para nosotros, la patria es América. Nuestros enemigos, los españoles, nuestra enseña, la independencia y la libertad. Esto es Pamplona, 12 de noviembre de 1814. Este es el primer documento, mis amigos, en el que el Libertador dice la patria es América. Imagínense ustedes, estamos en 1814, 10 años después, libera prácticamente a la América de soldados cuando triunfan en Ayacucho. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. El Libertador aquí va a Bogotá y trata de tomar Bogotá porque, repito, los neogranadinos estaban en pleitos entre ellos mismos. La Iglesia Católica estaba a favor de la desunión, a favor de ensuciar el agua. Entonces los obispos de Bogotá no permiten que Bolívar entre a la ciudad, porque Bolívar viene a decirle que se unan, que mire, que vamos a formar el Congreso, que va porque el enemigo, ahí lo dice claramente, los enemigos son los españoles, más nada. Entonces es para que nos unamos. En esa oportunidad, los obispos de Bogotá excomulgaron a Bolívar y dijeron que eran herejes, que venían, los venezolanos eran malos, que eran ladrones, que eran delincuentes, que venían a acabar con todo, a quemar las iglesias, a violar a las vírgenes y a las muchachas, y que, bueno, no lo estoy diciendo yo, hay un documento que dice todas esas barbaridades. El Libertador le dice que se arrepientan, que él no viene a eso. Entra y toma Bogotá a sangre y fuego, lamentablemente una lucha y ahí va Urdaneta. Y después de varias semanas, los obispos tienen que escribir otra pastoral que Bolívar les pide, de acuerdo a su conducta, para que digan que no, que eso no era como ellos estaban diciendo, y que disculpe, porque no, que el Libertador era un hombre bueno y que los soldados estaban tal y cual, obligados, porque al fin y al cabo eran individuos. La iglesia misma era una institución que estaba a favor de la monarquía, porque eso les daba dividendos, porque de alguna manera se mantenía la desunión, y era para que el rey siguiera mandando, para que todo siguiera igual, el pueblo marginado en un 80-90%, sin instrucción, y con eso, y con la esclavitud, y con eso también estaba de acuerdo la Iglesia Católica de entonces. Bueno, mis amigos, vamos a continuar hablando de Urdaneta, pero vamos a dar una pausa, vamos a oír alguna melodía, y entonces ya regresamos. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora.
cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo por Radio Nacional de Venezuela. Saludos para todos los oyentes de nuevo. Estamos haciendo este programa desde las tierras trujillanas, desde Boconó. Hoy tenemos un día maravilloso, lindo día. Bien, estamos hablando del general Rafael Urdaneta, que cumplió años de muerto el 23 de agosto. Él murió el 23 de agosto de 1845. Hay cosas bastante importantes. Este fue un hombre muy, pero muy fiel y constante al Libertador. Cuando habían tareas a largas distancias, con muchas dificultades, Bolívar lo asignaba. Por eso, tal vez no estuvo en la campaña esa de la Nueva Granada. Él se le presentó a Bolívar de nuevo en el año 16, cuando vino, o en el año 17, en el 16, 1816, cuando Bolívar vino en la expedición de Haití. En ese año se hicieron 2 expediciones desde Haití. En la historia se llama la expedición de los Cayos. A mí no me parece. Yo creo que nosotros debemos llamar esas expediciones expedición de Haití, para agradecer por lo menos, aunque sea con el nombre, lo que hizo Haití. Recordemos que Haití apoyó a Miranda cuando el Leander, y después apoyó a Bolívar 2 veces. El presidente Brión, el presidente Petión, discúlpeme, el presidente Petión apoyó esos movimientos. Entonces, desde el año 16 se junta de nuevo. Él está en Guayana cumpliendo tareas importantes. Y cuando viene la campaña de Nueva Granada, Bolívar le asigna la tarea de ir hacia Margarita para instalarse allá, para coordinar un grupo de ingleses junto con los margariteños, junto con aquel Juan Bautista Arismendi, que era otro igual a Mariño, que siempre andaban trancando la rueda de la carreta de la independencia. Y allí hay un enfrentamiento fuerte de Urdaneta, incluso lo hace preso por desobediente. Eso muestra el carácter que tenía este hombre, don Rafael Urdaneta. Por eso no está, lamentablemente él no participa en la campaña que terminó en Boyacá con el triunfo. Él aparece de nuevo en San Cristóbal en el año 20, cuando trae un lote de armas desde la Santilla, viene navegando por los ríos contra las corrientes, llega a San Cristóbal con las armas en el año 20, y es el encargado de ahí en adelante de manejar el ejército en las ausencias del Libertador. Es cuando ya entonces se da los tratados, las conversaciones, las negociaciones de Trujillo. Vean ustedes que hay una carta impresionante de Sucre para Urdaneta el día que Bolívar va a encontrarse con Morillo en Santana. Entonces, pues uno me pone a pensar, todos querían ir, ¿no? Porque había una invitación de los realistas para que conversaran, y se dio ese día milagroso, 27 de noviembre de 1820. Entonces uno se pone a pensar, todos los oficiales irían, ¿no? Entonces Urdaneta, según dice, bueno, vayan ustedes, yo me quedo cuidando el cuartel aquí en Trujillo, es decir, el grueso del ejército.
era el comandante, uno de los más importantes. Entonces hay una carta donde Sucre le dice sí, que ya habló con su excelencia, con el Bolívar, y que Bolívar aprobó de que se quede. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras era algo peligroso que esta gente, toda la oficialidad que iba a Santa Ana, sufrieran alguna emboscada o alguna trampa, porque los españoles eran tramposos y habían sido desobedientes y habían negado las capitulaciones y eran arrogantes y todo se esperaba, pero el Libertador autoriza que se quede Rafael Urdaneta y que vamos todos los demás. Ahí va Sucre, y va Pedro Briceño Méndez, y va Oleari, y van todos estos hombres, va aquel Ambrosio Plaza, que fue importantísimo. Y entonces, bueno, no pasa nada, porque Bolívar incluso no quiere llevar soldados, ya sabemos eso, ¿no? Urdaneta allí demuestra que tenía pies de plomo y muy buena intelectualidad. Posteriormente, cuando se alzan en Maracaibo y se convierten a la República, en un movimiento espontáneo, los habitantes de Maracaibo, junto con algunos oficiales, saltan la talanquera. Recordemos que Maracaibo se había mantenido hasta el año 20, en favor, hasta ese tiempo, en favor del rey de España. Y en el año 21, en el año 21, en enero, ellos saltan la talanquera. Dicen de forma espontánea, no fue de forma espontánea. Hay elementos y hay documentos que comprueban que Rafael Urdaneta había enviado personas a conversar, que tenía todo preparado por allá por los lados del lago de Maracaibo, que recuerden que había una relación con Trujillo por el puerto de Moporo y por Gibraltar, cerca del Vigía, es eso, cerca ahí de Cajaseca. Se embarcaban, bueno, de alguna manera el general Urdaneta actuó para que se minaran, se ablandaran los ánimos en Maracaibo y esa conversión de los habitantes de Maracaibo, o mejor dicho, de la provincia, para unirse a la República, fue autoría indudablemente de Rafael Urdaneta. Él quería que sus paisanos formaran parte de la República. Él tuvo una actuación muy, pero muy buena. Era el hombre quizás más importante para el momento después del Libertador. Cuando el Libertador, después del armisticio, va a Bogotá, se va con Sucre. Recordemos que Sucre ya no regresó más porque Sucre se fue al sur. Entonces es cuando lo llaman urgentemente y Bolívar viene y se encuentra con Urdaneta. Y hay unas cartas en donde se les nota que estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo, es decir, Bolívar sabía que estaban en trabajos de debilitamiento para lograr que Maracaibo, porque Maracaibo era una plaza muy importante que no habían podido liberarla. Entonces los realistas eso lo consideran una violación al tratado de armisticio. Ubaldo García, quien les habla, considera que efectivamente fue una violación, pero alguien pudiera decirme, pero es que los españoles habían violado todas las capitulaciones durante todo el tiempo, lo que pasó con Monteverde. Pues sí, era así, pero en el momento en que estamos hablando, 1820, pues era bastante importante porque hasta cierto punto Morillo cumplió. Pero la guerra era la guerra y se trabajó por debajo, y entonces viene de nuevo, se rompe el armisticio y viene la guerra. Bolívar ahí le encomienda a Urdaneta una tarea que fue decisiva, que fuera a Maracaibo y que organizara una división y que se moviera por el lago, por Coro, en la campaña esa que vino, que era la campaña de Carabobo. Urdaneta hace eso de una manera brillante. Él cruza el lago con un grupo numerosísimo de batallones de hombres y después llegan liberan a Coro y después avanzan. Lamentablemente, yo dije empezando este programa que Rafael Urdaneta siempre estuvo enfermo del mal de orina, dicen en los documentos, y eran muchas las campañas que él hacía colgando en un COI. Un COI era como una hamaca, un chinchorro que llevaban algunos hombres para llevar enfermos,
Entonces él sufría mucho por la orina y montado a caballo eso le agravaba los males. Y cuando llega a Carora, avanzando ya hacia Carabobo, avanzando hacia Barquisimeto para llegar a San Carlos en plena campaña, él se enferma y tiene que quedarse. Hay una expresión por allí dolorosa donde dicen que Rafael Urdaneta se sentó en el corredor de una casa y vio desfilar a sus hombres que estaban marchando hacia las glorias de Carabobo, y él no pudo estar en Carabobo, se quedó enfermo, se regresó a Maracaibo, se da la batalla tan importante, Bolívar triunfa, y un mes después viene de regreso Bolívar, y cuando les dijo vámonos al sur, entonces hay una carta donde le dice: espero que usted ya esté muy bien, que esté mejor de sus males, porque lo necesitamos. Usted debe ir a cortar los laureles en el sur. Vámonos a buscar las glorias en la emancipación de América. Recordemos que Bolívar había invitado seguramente a Páez, que era uno de sus mejores hombres, como comandante de tropas y como soldado. Y seguramente que invitó a Bermúdez, que pues también fue triunfador en esa campaña, y a Mariño, que lo acompañaba, que no era muy buen militar, pero que siempre estaba allí. Seguramente le diría vámonos al sur. Ellos dijeron que no, que ellos no iban, que ellos se quedaban mejor aquí mandando, porque ellos lo que querían era establecerse en su campanario, ser, como dicen algunos escritores, héroes de campanario, porque querían llegar solamente hasta donde sonaban las campanas de su pueblo. El Libertador tenía una visión amplia, ya la sabemos, ya lo conocemos, y les dijo vámonos al sur, y como no quisieron, entonces les repartió la torta. Pero sí quería que fuera Urdaneta, y Urdaneta Urdaneta estaba en Maracaibo. Cuando Bolívar llega con las tropas que trae a Trujillo, se queda en Trujillo varios días, escribe unas cartas muy buenas. Allí en Trujillo, en ese momento, estoy hablando de agosto de 1821, es cuando Bolívar expone sus cartas sobre la mesa, sobre lo que tenía pensado en esa campaña larga al sur, que pensaba, el plan era de llegar a Maracaibo y andar por La Guajira hasta Santa Marta. Vean ustedes, señores, mis amigos, esos planes que habían solamente en la cabeza de un hombre como Bolívar, por La Guajira, por Río de Hacha, con esos soldados para embarcarse en Santa Marta y ir a Panamá, y después cruzar el Istmo, y después van a navegar por el Océano Pacífico, que se llamaba entonces el Mar del Sur, para Guayaquil. Eso era un mundo. Uno dice, tenía conocimientos Bolívar de la cartografía, tenía conocimiento de los pueblos, de las distancias, de los obstáculos, y muchas veces uno estudia y lee la historia y dice, bueno, tal, y le pasa por encima las cosas, pero es que pensar en ir al sur desde después de Carabobo fue una de las grandes cosas, de los grandes movimientos, y esos fueron venezolanos en su gran mayoría, para orgullo nuestro. Bueno, lo cierto es que Bolívar se entera de que Urdaneta sigue enfermo. Urdaneta se fue para Maracaibo y de ahí se fue para Cúcuta a buscar medicina, seguramente, ¿no? Entonces, cuando Bolívar llega y se embarca para Maracaibo, cruza el lago con sus soldados y llega a Maracaibo, no lo encuentra. Entonces, era el tiempo en el que llaman a Bolívar desde Cúcuta. Y él se entera de que Urdaneta está en Cúcuta, porque por ahí hay una navegación por los ríos Catatumbo y Zulia, por el lago, y en contra de la corriente se llega a la cercanía de Cúcuta. Entonces Bolívar decide irse a Cúcuta porque lo están llamando. Eran los tiempos en que estaba reunido el Congreso de 1821, recordémoslo, y se va. Con tan mala suerte para Urdaneta, que en el camino se cruzan y no se conocen, no se descubren, porque los ríos no eran una carreterita. Entonces, cuando Urdaneta llega a Maracaibo,
se entera de que Bolívar ya se había ido para Cúcuta también. Entonces, más adelante hay una situación en que Urdaneta se vuelve a embarcar y se encuentra con su amigo en Cúcuta. Después hay una carta, un tiempo después de Urdaneta, donde le dice a Bolívar, le dice que él es un desgraciado, que está muy mal, porque los males no lo han dejado vivir, no lo han dejado triunfar junto con él, y que lamentablemente le tocó quedarse en Maracaibo. Dice, recuerdo muy bien cuando cabalgamos y conversamos tanto sobre lo que era el triunfo, era la necesidad de ir al sur, y qué triste para mí que no pude acompañarlo. Porque hay una carta hasta muy fuerte, yo no sé si sería como echando broma, de Bolívar, donde le dice, mejórese y véngase, porque usted es importante. Si usted no viene a cortar los laureles, es mejor que se dé un pistoletazo. Uno dice, pero qué cosas, ¿por qué Bolívar le dice esto a su amigo? Pues tal vez era como tratando de estimularlo para que fuera. Lo cierto es que Urdaneta no pudo ir al sur, definitivamente Urdaneta se quedó. Y bueno, fue importante también, porque ya lo veremos también en otros momentos, siempre en la pelea. Una de las cosas también quizás más importantes en la vida de Urdaneta fue el momento en el que intentaron asesinar a Bolívar allá en Bogotá, en 1828, 25 de septiembre de 1828. Él está en Bogotá y es Urdaneta quien toma el toro por los cachos para hacer la investigación, se convierte en el fiscal del caso. Recordemos que ahí murió Ferguson y que atraparon inmediatamente casi a una gran cantidad de los cómplices, de los que estuvieron en la conjura, llaman eso, en la historia, la conjura, o la noche septembrina, la noche de los puñales. En Bogotá empiezan a caer los culpables, empiezan las investigaciones, los interrogatorios, unos dicen que no y otros acusan al otro y otro al otro. Se desapareció Pedro Carujo, que era el más importante, y a Urdaneta le llega la nota de que Pedro Carujo quiere entregarse, pero que desea que le salven la vida, porque no, los cuentos eran que de una vez empezaron los fusilamientos, porque ya estaba comprobada la participación de algunos de ellos y fueron fusilados. Pero Pedro Carujo dice que él tiene muchas cosas que decir, pero que le salven la vida. Urdaneta es el encargado de entrevistarlo. Urdaneta es el que lo hace, va y lo busca en una escondite que estaba en una casa, que lo tenía gente del mismo gobierno, y lo presentan y entonces a la final Pedro Carujo no quería decir nada. Lo que querían era comprobar que Santander estaba en la jugada, que estaba en el complot, porque era casi imposible que no estuviera. Bogotá era una ciudad pequeña, todos los que estaban involucrados, que los vieron y que estaban comprometidos, que fueron participantes, eran amigos de Santander. Hay uno de apellido Tejada, que fue uno de los participantes y era el secretario de Santander. Bolívar le había ofrecido a Santander en ese tiempo que se fuera a los Estados Unidos como diplomático. Vean ustedes las cosas que Bolívar hacía, ¿no? Como para alejarlo tal vez, pero si se iba a los Estados Unidos iba a ir a ser cómplice de las trampas. Lo cierto es que eso estaba aprobado y se iba a ir junto con Tejada. Tejada era uno de los más importantes en el complot. Entonces Santander dijo, no, yo no fui, yo no tengo nada que ver. Y de alguna manera empezaron a soltar los hilos. Cuando aparece Carujo, él dice cosas que no comprometen completamente a Santander, hasta que entonces el Rafael Urdaneta le dice, bueno, el compromiso que le dimos es que le vamos a salvar la vida. Pero si usted no dice las cosas como son, porque mire aquí, entonces bueno, eso no va a ser así. Carujo se asusta y habla diciendo las verdades. Entonces cuando Rafael Urdaneta toma, después de un proceso, porque no es que fue una decisión de Bolívar, yo en estos días oí, y voy a decirlo por Radio Nacional de Venezuela, el presidente de Colombia actual dijo que Bolívar había mandado a matar
al almirante Padilla. Así lo dijo. No fue una decisión de Bolívar, fue una decisión de un proceso, que es un procedimiento de investigación con testigos, con careos y todo lo demás. Y no era inocente un hombre como el almirante Padilla, que fue muy bueno, que hay que decirlo, que fue un gran baluarte, que había ganado la batalla en el lago, pero que estaba en la jugada. Entonces van a decir que no, que a Padilla lo sacaron de una cárcel y le pusieron una pistola en la mano y una espada para que dirigiera tropas en Bogotá, y que él no sabía qué era lo que estaba pasando. Eso es imposible de que eso haya ocurrido. Urdaneta enfrentó toda esa situación. Lamentablemente, digo lamentablemente por el hecho histórico, no por lo humano, pues entonces Bolívar le condonó, le cambió la pena a Santander. La pena era fusilamiento y Bolívar le dio el destierro. Lamentablemente digo también que este hombre se fue a Europa a decir barbaridades, a hablar mal de quien le había dado las glorias, de quien lo había llevado a las alturas. Entonces se vanagloriaba en Roma, en París, el pérfido Santander hablando mal de su jefe. Lamentablemente dicen que todas las conversaciones giraban alrededor de Bolívar, porque era Bolívar el hombre más importante, por supuesto, pero que, lo trataba mal porque le salvó la vida. Así son las cosas, así son las tristezas de nuestra historia. Bien, Urdaneta entonces, desde los inicios hasta su muerte en el año 1845, fue un hombre íntegro, un hombre noble de corazón. Tuvo 11 hijos, con doña apellido Vargas se llamó la esposa, que le sobrevivió, porque esta señora era una mujer, dicen que era una mujer muy bella. Se casaron en Bogotá, María Magdalena de los Dolores Vargas. Tenía 22 años cuando se casó con Urdaneta. Ella le sobrevivió 33 años. Ella murió de 75 años en el año 1878. Miren, cuando Urdaneta murió, el mayor de los hijos, que se llamó Rafael, y el segundo, que se llamó Luciano, que lo acompañaron en París, el primero tenía 22 años y el otro 20. Y el menor de los hijos que tenía entonces, para ese momento, doña María Magdalena, tenía 2 añitos, se llamó Rodolfo. Estos 2 muchachos que lo acompañaban, cuando él murió en París, se quedaron para que embalsamaran el cadáver, y ese cadáver lo trajeron a Venezuela. Ellos mismos lo trajeron a Venezuela el 23 de octubre de ese 1845. Vean ustedes qué importante. Y lo enterraron en el Templo de San Francisco el 26 de noviembre de 1845. Un tiempo después fue llevado al Panteón Nacional, de los primeros, por una orden que ya sabemos que dio el presidente Guzmán Blanco. Bueno, mis amigos, será entonces hasta otro momento. Les dejo mi número, si me quieren escribir, les responderé con todo el respeto. Ubaldo García, 0414-7484-364. 0414-7484-364. Realmente estaremos orgullosos de hombres como Rafael Urdaneta. Hay que seguir hablando de Rafael Urdaneta. Todos deberíamos de ser como Urdaneta. Un hombre pulcro, un hombre bueno, guerrero y fiel en su gran mayoría. El hombre de las responsabilidades, lo llamó el Libertador. Saludos, mis amigos. Será entonces hasta otro programa, Cabalgando hacia Carabobo, por Radio Nacional de Venezuela. En el sistema RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia
hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García, cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.